Quiero dar la bienvenida formalmente a este semillero de investigadores de la Universidad SEC, organizado por la Dirección de Investigación y a cargo de nuestra Vicerrectoría Académica. Nos acompaña hoy día nuestra Vicerrectora Académica, Alejandra Ríos, que nos va a dar algunas pequeñas palabras en unos minutos más. Así que quiero agradecer, y porque esta es una jornada muy especial para mí como director de investigación. eh, es una enorme satisfacción poder darles un reconocimiento a los tesistas más destacados que han presentado las facultades. Evidentemente, todas las personas, o sea, todas las facultades hubiesen querido tener más presencia, más tesis, porque hay muchas otras tesis que también son de un excelente nivel. Y por eso también los queremos felicitar. Decidimos acotar la convocatoria a tan solo 3 tesis por facultad para que la jornada fuese una jornada, digamos, que pudiéramos abordar, y aún así resultamos con un programa eh, muy abultado, lo cual nos obligó a tener una jornada separada en 2 días, en 2 jornadas. Pero, sin embargo, asumimos el desafío con mucho interés y vamos a realizar una especial, vamos a realizar una jornada con la modalidad de tándem, que ya probamos en el laboratorio de ideas pasado de cambio global, donde vamos intercalando ciertas preguntas de la dinámica de pregunta-respuesta a cada uno de los expositores para que la presentación sea mucho más dinámica. Así que en ese sentido, para nosotros es un desafío importante poder hacerlo. Y quiero agradecer especialmente a todas las tesistas. Y me gustaría detallar el programa, que si bien lo enviamos, hace mucho sentido poder dar el detalle de cada una de las presentaciones, al menos que vamos a tener el día de hoy, en la jornada de este día jueves, donde fundamentalmente vamos a tener presentaciones del programa de investigación de educación y sociedad, y 2 presentaciones del programa de investigación de cambio global, específicamente de la carrera de enfermería. En primer lugar, quiero agradecer la presencia de Alejandra Rosa Solís, eh, egresada del programa de Magíster en Educación de la Escuela de Posgrado de nuestra universidad. Es la única tesis que se va a presentar del área de posgrado. Ella realizó una tesis denominada Propuesta de Innovación, Memoria y Concentración para favorecer el rendimiento escolar, entrenamiento con el cubo Rubik en entornos virtuales. Eh, Alejandra va a presentar, digamos, en tándem con la otra tesis que queremos destacar de la carrera de Pedagogía en Educación Diferencial con especialidad en discapacidad intelectual, de las alumnas Daniela Barrientos, y Fabiola Borges, a cargo de la profesora guía Carolina Cerda. El título de la tesis es Estrategias de evaluación formativa desde la modalidad presencial hacia el aprendizaje remoto para favorecer el aprendizaje de los estudiantes con necesidades educativas especiales de 4º año básico del Colegio Grace School de la comuna de Pedro Aguirre Cerda, región metropolitana. Un título muy extenso, pero una temática muy, muy interesante. Y quiero agradecer a las profesoras Javiera Medel y Tania Soto, que están aquí presentes, quienes van a cubrir la ausencia laboral que las alumnas tuvieron que tener en este día. Así que Javiera Medel y Tania Soto van a estar a cargo de esa presentación en el tándem número 1 del programa de esta jornada de hoy. Para continuar el programa, el tándem número 2 va a estar compuesto por 2 tesis presentadas desde la carrera de enfermería por las tesistas Tamara Contreras y Nicole Fuentes, Paula Conejero y Kevin Hurtado, a cargo del profesor Anton Lázaro, denominada Nivel de estrés laboral en los servicios de salud, nivel de estrés laboral en los profesionales de la salud en los servicios de la región metropolitana, a propósito de la contingencia sanitaria que nos tiene reunidos en esta modalidad durante ya más de un año y medio. Y la otra tesis de la carrera de enfermería, presentada por Denis Bulnes, Alex Roa, Constanza Jaña, Camila Salazar, a cargo de la profesora guía Javiera Hauser,
se denomina Atención Primaria, las necesidades de la comunidad LGTBI en organizaciones sociales de la región metropolitana. Algo también extremadamente interesante que tiene relación con la contingencia no solamente sanitaria, sino social de nuestro país en estos días. Y para finalizar el programa tenemos un tándem compuesto por las tesistas de la carrera de Pedagogía en Educación Parvularia, Loreto Paulaza, María Copihueque, Lorena Carinao, Mariela Mendoza y Alejandra Medel, a cargo de la profesora Miriam Iturriaga, denominada La importancia del movimiento corporal en el desarrollo integral de niveles de transición en tiempos de confinamiento, y la tesis de la carrera de Ciencias de la Actividad Física, presentada por Sebastián Barros y la profesora guía Paloma Ferrero, denominada Relación entre evaluación de salto vertical, composición corporal y rendimiento físico y competitivo en futbolistas profesionales. Esa es la composición del programa del día de hoy. Antes de dar inicio a todas las presentaciones, quisiera darle la palabra a nuestra vicerrectora académica, Alejandra Ríos, quien se quiere dirigir al público presente. Vicerrectora. Gracias, David. Se escucha, ¿no? Perfecto. Bueno, lo primero, partir saludando a todos los que hoy día nos acompañan y particularmente a los estudiantes, ¿no es cierto?, que nos darán a conocer la etapa de su proceso de investigación disciplinar. Quiero manifestarles que instancias como esta, el Semillero de Investigadores, que organiza todos los años la Dirección de Investigación, se enfocan fundamentalmente en resaltar el rol que tiene la investigación en la mejora continua del proceso formativo de cada uno de los estudiantes y como futuros profesionales. Para mí, el desarrollo de capacidad de investigación en educación superior es fundamental para la formación de cada uno de ustedes. La investigación constituye una actividad integradora, pues es a la vez el instrumento de producción, ¿no es cierto?, del conocimiento científico, pero también la herramienta crítica del mismo. En el acto de investigar existe un consenso importante entre los autores al asociar el concepto de competencia investigativa con el desarrollo de habilidades genéricas y metacognitivas, como por ejemplo las de organización del pensamiento, pensamiento crítico, que se desarrolla, ¿no es cierto?, a través de la problematización de la realidad, habilidades analíticas y sintéticas, también habilidades de abstracción, de comunicación, como las relacionadas con eventos de esta naturaleza, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la producción y publicación de los resultados de investigación, manejo de protocolos, habilidades colaborativas para trabajar en equipo, para administrar el tiempo y los recursos, entre otras tantas que yo podría no mencionar aquí y que estoy seguro que ustedes han desarrollado a través de todo este proceso. El desarrollo de habilidades investigativas es un proceso largo y complejo que compete a cada disciplina, compete también a cada asignatura o componente de la carrera. Hoy, por cierto, con una visión inter, multi, transdisciplinaria para el logro de su dominio, y para la Universidad SEC es un elemento consustancial, chiquillos, en todo el proceso de su aprendizaje. Por ello, creo que instancias de esta naturaleza, como las que hoy nos convocan, ayudan enormemente a poner en práctica este tipo de habilidades transversales en la formación de todo ser humano, para que finalmente, cuando cada uno de ustedes se titule, lleguen estas habilidades a incorporarse como una forma de actuación profesional, de manera tal que este modo sea capaz finalmente por sí mismo de transformar la realidad en la cual se insertarán. Espero, para finalizar, ¿no es cierto?, que esta jornada, que va a ser larga, les sea fructífera, aprendan unos de otros mutuamente de las experiencias investigativas que cada uno de ustedes ha traído a este evento. Muchas gracias y que tengamos una buena jornada. Gracias, David. Muchas gracias, vicerrectora. Bueno, para continuar con el programa, tal como lo dijo nuestra vicerrectora, y pensando que esto se puede alargar, intentamos con esta modalidad de tándem hacer más dinámica las presentaciones, y debido a ello quisimos también apurar a los presentadores con la cantidad de tiempo, así que van a tener una cantidad de tiempo limitado para responder cada una de las preguntas.
Vamos a proyectar el primer tándem que tenemos para programado. Por favor, si me pueden verificar si están viendo la pantalla compartida en pantalla completa. Muchas gracias. Sí. Bien. Entonces, como dijimos en el programa, tenemos esta primera tesis de Alejandra Solís, del Magíster en Educación, guiada por la doctora Raquel Villalobos y el doctor Juan Pablo Catalán, ambos integrantes del grupo de investigación de la Universidad de Innovación Educativa en el siglo XXI, denominada Propuesta de Innovación, Memoria y Concentración para favorecer el rendimiento escolar en entrenamiento con el cubo Rubik en entornos virtuales. Así que eso es la primera de las presentaciones de este tándem. Y la segunda se denomina Estrategias de Evaluación Formativa desde la modalidad presencial hacia el aprendizaje remoto para favorecer aprendizaje de estudiantes con necesidades educativas especiales, con todo el detalle que está descrito en este lugar. Y ahí nos acompaña Daniela Barrientos y Fabiola Borges. Entonces, vamos a partir con esta nube de palabras que generó Alejandra para su presentación del cubo Rubik, como se puede apreciar, para que veamos de qué vamos a hablar. La atención, la concentración, la memoria, la educación matemática fueron las cosas que impulsaron a Alejandra a tratar sobre este tema. Así que, Alejandra, por favor, si puedes abrir tu micrófono, y Daniela también, para que estén preparadas. Alejandra, en 15 segundos, ¿nos puedes contar sobre tus palabras claves, por favor, que están aquí proyectadas? Alejandra, estás silenciada, por favor. Necesitamos que abras tu micrófono. Estamos tratando de abrir el micrófono de Alejandra. Alejandra Rosas tiene problema con el audio. Tal vez deberías revisarla. Ahora sí. Ahora sí, gracias. Alejandra, los 15 segundos parten desde ahora. Desde ahora, tus palabras clave. Bueno, mis palabras claves es el cubo Rubik, ¿cierto? Que es muy esencial en mi investigación. ¿Por qué el cubo Rubik? Porque es un rompecabezas, ¿ya? Y el rompecabezas, ¿cierto? Mejora los procesos de atención, concentración, ¿cierto? Y memoria en los niños. Hay diversos estudios que demuestran que es muy esencial, ¿cierto? Los niños se concentran mejor con aquellos con rompecabezas que llaman su atención. Y aquí la importancia de las matemáticas, ya que el cubo Rubik trabaja diversas disciplinas, ¿cierto? Las matemáticas, y se da en este tiempo de pandemia en entornos virtuales, que es un atractivo distinto para la investigación. Muchísimas gracias, Alejandro. Bien, bien. Y ahora vamos a ver las palabras clave correspondientes a Daniela y a Fabiola, que nos va a contar las profesoras Tania y Javiera. Bueno, en esta investigación las palabras clave radican fundamentalmente, que es la primera que está ahí, en la evaluación formativa, que viene a ser el foco de la investigación, así como también en términos contextuales el aprendizaje remoto, y finalmente en términos del contexto, por supuesto, de nuestra carrera y de la respuesta educativa a las necesidades educativas especiales. Fantástico, ya nos vamos adentrando entonces en las temáticas. La siguiente pregunta para ambas, vamos a partir por Alejandra, es ¿cuál es la pregunta de investigación que se intenta responder con esta investigación? Alejandra. Bueno, mi pregunta de investigación es cómo diseñar una propuesta de mejora, ¿cierto?, con el cubo Rubik en un entorno virtual, que es completamente nuevo para los alumnos, para propiciar la atención, la memoria y la concentración en alumnos con bajo rendimiento académico en la asignatura de matemáticas, ¿cierto?, en octavo año básico de la Escuela Laura Matus Meléndez de la comuna de Doñihue. Fantástico. Alejandra, entendemos que esto está asociado a la problemática de la pandemia, de la virtualidad, Claro. ¿no? O sea, en primera instancia, este taller estaba pensado en forma presencial. Entonces, pues, vino la pandemia y nos cambió todo. Entonces, ahí ya vimos que a muchos niños con bajo rendimiento estaban, por así decir, bajando sus bracitos, ya no querían seguir trabajando. Hubo una conversación con la profesora de integración y me decía, es que me dificulta mucho, los niños están muy desmotivados. Y desde ahí nace esta propuesta, ¿cierto?, en entornos virtuales para captar
nuevamente a estos alumnos y seguir trabajando con ellos. Tú me decías que fuiste a dejar los cubos a los A sus domicilios. casas. Claro, la única contacto como con ellos físico el año pasado en pandemia fue ir a sus casas, dejar los cubos y motivarlos un poco a participar de este programa. Y bueno, coincidió que eran los 10 alumnos, 5 de cada curso, que eran alumnos del proyecto de integración. Así es que estos niños ya estaban muy contentos, porque el encierro, todo esto los tenía muy mal. Claro. Así que al entregar los cubos y explicarles de qué se trataba la propuesta, volvieron ya a trabajar y con más interés, ¿cierto?, a seguir aprendiendo. Excelente, excelente. Gracias. Y la pregunta de investigación de las tesis de Daniela y Fabiola, Javiera o Tania. Bueno, la pregunta de que se intenta responder con esta investigación es cómo implementan la evaluación formativa los docentes desde la modalidad presencial hacia el aprendizaje remoto para estudiantes que presentan necesidades educativas especiales de cuarto básico en el establecimiento Grace School. Cuarto año básico, interesante el tema de evaluaciones formativas. En el fondo hay un desafío, sin duda, para los profesores que ya llevan tanto tiempo y sobre todo en el ámbito de necesidades educativas especiales. Entendemos que este tipo de evaluación debe ser sin duda algo que presenta muchos desafíos pedagógicos. Así que interesantes preguntas. Quería detenerme aquí un poquito para decir como director de investigación que quiero resaltar el valor de las preguntas de investigación. La pregunta de investigación siempre es el eje clave de toda investigación, en tanto se plantea el desafío de abordar algo que la realidad nos pide o por momentos parece estar escondido. Entonces, a mejores preguntas, mejores investigaciones con mayor impacto, así que seguimos con eso. Sí, Tania, ¿querías agregar algo? Sí, quería agregar algo, sobre todo también en el contexto del decreto de evaluación que hoy día se encuentra en la escuela y la relevancia que le dan al proceso de evaluación formativa. Entonces, el grupo de investigación quiso resaltar un poco este proceso que tenían en la escuela Grace School y cómo lo estaban haciendo a propósito de esta contingencia que vivimos en el año 2020. Gracias, Tania. Bien, vamos con la siguiente pregunta, que es, en el fondo, además de tener buenas preguntas de investigación, la pregunta que todo el mundo se hace cuando ve algo como esto es, ¿por qué? ¿Por qué investigar esto? Alejandra, ¿por qué quisiste investigar esto? Yo creo que está bastante claro, pero dinos un poquito más. Claro, bueno, porque en mis años de trabajo, ya que son 12 años como investigadora, ¿cierto? Me he dado cuenta que los alumnos de octavo año básico les cuesta más las matemáticas, presentan un bajo rendimiento los alumnos que tienen baja concentración. ¿Ya? También el cambio entre, ¿cierto?, que están ya en la adolescencia, que son los más grandes del colegio, a pasar a la enseñanza media, a ser los más chiquititos, es un cambio bastante brusco para ellos. Entonces, ¿por qué investigar esto? Porque hay que propiciar estrategias didácticas, ¿cierto? Tenemos que reinventarnos como profesores, la atención de estos niños. Y qué mejor que hacerlo con algo que llame la atención, un juego que están jugando, pero a la vez están aprendiendo. ¿Ya? Y motivar a estos niños a lograr, ¿cierto?, con estas construcciones lúdicas, ¿cierto?, mejorar los procesos de atención, memoria y concentración y llegar a un aprendizaje significativo para ellos. Gracias. La siguiente pregunta de investigación, Javiera o Tania, nos pueden contar por qué decidieron investigar aquello estas estudiantes. En un minuto, bueno, si es posible. Evidentemente que el contexto internacional, ¿verdad?, de, digamos, pandemia, ha conducido de manera forzada, ¿no?, a transicionar desde una modalidad de educación presencial a una modalidad de aprendizaje remoto. Y dentro de aquello es el contexto en el que se da esta investigación por términos temporales, por supuesto, y contextuales. Desde ahí, las estudiantes plantean la importancia de la evaluación formativa y, por supuesto, eso es lo que las motiva para poder mirar e identificar, como bien decía Tania anteriormente, cómo se está llevando este proceso en un cuarto año básico, más aún considerando que hoy en día el abordaje de las necesidades educativas especiales no solo se dan desde la educación diferencial, sino que en un contexto de integración escolar en una escuela regular. Por ende, desde ahí ellas
relevan en términos pedagógicos el enfoque y la presencia de la evaluación formativa en la escuela, fundamentalmente como un aspecto importante para recopilar evidencia, tomar decisiones, seleccionar estrategias, monitorear y acompañar el proceso. Y también hay un aspecto sumamente importante que quisiéramos relevar, que tiene que ver con que no existen investigaciones previas que precedan en términos de cómo se está implementando la evaluación formativa en las escuelas, y fundamentalmente en contexto escolar no existe mayor evidencia. No así en educación superior, que existe mayor nivel de evidencia. Por ende eso también motiva a estas estudiantes a contextualizar esta investigación en un espacio escolar, en resumen, cuarto año básico. Excelente, excelente. Muchas gracias, Javiera. ¿Por qué investigar? Ya dijimos, ¿por qué investigar? ¿Cuáles son nuestras preguntas de investigación que son tan importantes? Sin embargo, ahora como que en el fondo, en el mundo universitario, siempre nos detenemos mucho en la siguiente pregunta, que tiene que ver con los métodos. ¿Cómo investigamos aquello que estamos investigando? Ya sabemos el por qué, ya sabemos el qué, la pregunta. Ahora el cómo. ¿Cómo investigamos esto? ¿Cuál es nuestra metodología? Así que le vamos a preguntar a Alejandra con su tesis sobre la investigación del cubo Rubik. ¿Cuál fue tu marco metodológico que pusiste acá? Claro, bueno, esta propuesta, ¿cierto? Tiene una investigación cualitativa, ya que se fundamentó bajo un método de recolección de datos no estandarizado y para interpretar la realidad, ¿cierto?, que se estaba dando en ese minuto. También una investigación-acción, porque permitió observar y reflexionar, ¿cierto?, cómo aprendían los niños a resolver el cubo Rubik esencialmente, la relación que tenía con la memoria, la concentración y el rendimiento académico, en este caso en matemáticas, ¿ya? Las técnicas de muestreo, ¿cómo fueron acá? Bueno, primero se diagnosticó a los estudiantes de octavo año básico y según el análisis de resultados se evidenció que los niños estaban desmotivados, como les contaba anteriormente, por tal motivo tenían muy bajo rendimiento académico en la asignatura de matemática, y a eso se sumaba el estrés del encierro durante la pandemia, lo que agravó aún más el desempeño académico. Luego, como consecuencia, ¿cierto?, de estos resultados del diagnóstico, se diseñó un dossier. Se vieron bueno, antes de esto se hizo un diagnóstico, ¿cierto?, con los estilos de aprendizaje que tenían ellos, ¿ya? Visual, auditivo, kinestésico. Acá, y ahí nos fuimos viendo, ¿cierto?, cómo lo podíamos ir desarrollando, ¿ya? Vimos también observaciones, encuestas, entrevistas, y también tuvimos la validación de expertos. ¿Ya? Gracias Alejandra. Bueno, comentar, Alejandra, que esta investigación se realizó en la localidad de Doñihue. Claro, esta está ubicada en la sexta región. Es una escuela, ¿cierto?, de un nivel socioeconómico bajo, un nivel de vulnerabilidad que es de un 90,87%, que igual es bastante alto. Y bueno, y por los problemas de conectividad solo trabajamos con estos 10 alumnos, ya eran más, pero no teníamos el acceso como para poder hacer este trabajo vía online. Así es, importante el contexto, Sí. el contexto. Bien, y hiciste análisis de datos. Claro, el análisis de los datos, ¿no?, fue el desempeño del taller, ¿cierto?, y de los niños que participaron. Fue a través de este estilo de aprendizaje, ¿cierto?, que les contaba, la observación de campo, entrevistas, encuestas que se iban dando, y la validación de expertos, del cual al dossier que estaba esto se le hicieron algunos cambios para poder, ¿cierto?, nuevamente ocuparlo en diferentes colegios de la comuna o en el mismo colegio. ¿Ya? Super. Muchas gracias. Ahora, Javiera, Tania, cuéntenos, ¿cómo investigaron los estudiantes este ítem? ¿Cómo usaron la metodología? Bueno, las estudiantes de partida seleccionaron más bien un enfoque de investigación mixto, por ende la recolección de datos que ellas emplean viene un poco a validar equitativamente ambos enfoques, cuantitativo y cualitativo, en cuanto a los datos que ellas recogen. ¿Cuál es la idea de las estudiantes? Poder implementar este enfoque de investigación para poder recolectar estos datos y poder un poco hacer una interpretación de lo que está pasando en la escuela Grade School respecto a lo que tiene que ver con la evaluación formativa. Y desde ahí las estudiantes seleccionan una muestra de 7 docentes para poder aplicar
un instrumento que es una entrevista y una encuesta para poder un poco relevar cuáles son las acciones propiamente tal del profesor a nivel más bien profesional y cómo éste está aplicando lo que es la evaluación formativa en un cuarto año básico con estudiantes que presentan necesidades educativas especiales. Fantástico. No sé si puedes avanzar más. Y desde el análisis de la información, ellas lo que recogen es más bien un análisis de discurso de parte de los entrevistados y posteriormente el análisis estadístico desde el enfoque más bien cuantitativo, de este enfoque mixto que ellas emplean. Así es, así es. Y ya pasando eso, podemos ver los resultados. Vamos a comentar los resultados en un máximo de 3 minutos por cada una de las investigaciones para ya empezar a cerrar este primer tándem. Alejandra, cuéntanos sobre estos principales resultados. Bueno, primero como el diagnóstico que se hizo para ver los estilos de aprendizaje. Acá nos dimos cuenta que los alumnos eran mayoritariamente visual y kinestésico. Así que para nuestra investigación fue fabuloso trabajar con esto, ya que los alumnos, ¿cierto?, trabajaban viendo los colores del cubo Rubik, que eran más, ¿cierto?, visual, kinestésico, iban trabajando, ¿cierto?, con sus manitos, iban en lo que era el armado de estos cubos. Bien repartida la proporción, ¿no? Claro, bien repartida. Así que bien para la investigación que se estaba dando. Ya, los alumnos también evaluaron el desempeño de esta propuesta y lo hicieron, participaron el 100% de los alumnos, ¿cierto? Que eran 10 que estuvieron en esta propuesta. Los niños, bueno, dijeron que ahí hicieron referencia a los beneficios que consiguieron con el cubo Rubik en cuanto a la concentración, memoria y atención. Además, la memoria, ¿cierto? Acá está un Mentimeter que se hizo, entonces los niños ahí iban diciendo que era lo que más, los beneficios que ellos encontraban que habían tenido al armar estos cubos y al trabajar con esta propuesta. Este Mentimeter, ¿cómo funcionó con selección de alternativas o ellos fueron incorporando? No, ellos decían las palabras. Ellos decían ya. qué beneficios creían ellos que habían conseguido al trabajar con esta propuesta, ¿cierto? Que iba de la mano con la profesora Pie, con las tareas que tenían, que iban también trabajando, por ejemplo, geometría, igual trabajaban con el cubo Rubik, trabajábamos en inglés, porque en el armado también, en los tutoriales, también tenían que trabajar algunas palabras en inglés, trabajábamos con diferentes áreas de aprendizaje. Excelente. Entonces el diseño de este dossier fue incorporando las diferentes áreas, con los profesores, ¿cierto?, de diferentes asignaturas. Entonces ahí los niños en forma espontánea dijeron que ellos sí, se dieron cuenta que trabajaron mucho más la memoria, la concentración al trabajar con los algoritmos del cubo Rubik. Pensaban más, decían ellos, que se entretenían trabajando en esto. Así es que se destaca, ¿cierto?, la parte actitudinal y el trabajo interdisciplinario, porque aquí se incorporaron diferentes áreas en este proyecto. Un trabajo colaborativo con diferentes profesores, más con los profesores de integración, ya que ahora se está trabajando, ¿cierto?, en el colegio con el equipo PIE para tratar de captar la atención de estos niños y de seguir trabajando, ¿cierto?, en el aprendizaje. Trabajó mucho la resolución de problemas también en matemáticas, ¿cierto?, y fue el agrado de ellos. El incentivo que tuvieron en esta época de pandemia, que fue todo nuevo, tenían susto. Así es que fue muy favorable la intervención en lo que ellos vivenciaron en este trabajo. Gracias, Alejandra. Aquí, bueno, tenías unas conclusiones. No sé si las quieres decir ahora o las dejamos para el final. Al final mejor con las futuras proyecciones. Ya, perfecto. Vamos entonces, Javiera y Tania, si nos pueden comentar los resultados de la investigación de evaluación formativa. Ya, esta investigación y el trabajo de campo develaron diversos hallazgos que son sumamente relevantes de analizar brevemente. En primer lugar, se identifica que existe un error desde el ámbito conceptual en función de lo que los docentes conciben como parte de la evaluación formativa, que sería la retroalimentación, y que ellos lo sostienen al mismo nivel en términos conceptuales. Por ende, este error conceptual de pronto puede traer ciertas consecuencias en la práctica evaluativa habitual docente. Por otro lado, algo que surgió muy, muy latente es
la valoración que los docentes dan, digamos, al trabajo colaborativo en la evaluación formativa, entendiendo que, como decíamos anteriormente, esta tesis también aborda desde las necesidades educativas especiales y cómo el equipo de aula, compuesto por el docente de sala, de aula, más la profesora o profesor de educación diferencial, va a generar y levantar estrategias en conjunto de evaluación formativa. Y la verdad es que ese aspecto es el que salió valorado de manera positiva y fue muy resaltado por todos los docentes que compusieron la muestra. Por otra parte, disculpa David, ¿te puedes volver un poquito que me faltó Perdón. algo del final? Gracias. También salieron a la luz los aportes de la evaluación formativa en función de cómo se puede mirar el proceso individual de los estudiantes que presentan necesidades educativas especiales, entendiendo que la evaluación formativa, a diferencia de la sumativa, por supuesto que tiene una intención pedagógica que está mucho más centrada en el proceso del estudiante y por ende viene a generar una respuesta educativa mucho más atingente en el contexto de la diversidad para poder realmente tomar decisiones pedagógicas para que se logre el aprendizaje, que es el fin último de todos los que hacemos pedagogía, ¿no? Ahora sí podemos avanzar. Entonces, en términos de resultados finales, a modo de discusión, lo que plantean las estudiantes como investigadoras es que la hipótesis de investigación que justamente hablaba de que se percibía a priori, ¿verdad?, de que los profesores aplicaban escasamente la evaluación formativa, en el contexto de aprendizaje remoto, pues ha sido refutada. ¿Podrías avanzar nuevamente, David, por favor? Ha sido refutada y se descarta. ¿En qué sentido? En que lo que se identifica es que en el colegio Grace School, en el 4º año básico, los 7 docentes de la muestra efectivamente lo utilizan como una práctica habitual. Evidentemente que han existido diferencias y los profesores así lo manifiestan, desde la transición de lo presencial a lo virtual en términos del aprendizaje remoto. Ellos hacen notar que existen diversas diferencias, fundamentalmente en cuanto al impacto de las estrategias de evaluación formativa, entendiendo que ellos siguen utilizando sobre todo las de verificación, participación y escasamente, digamos, las de retroalimentación. No obstante, reconocen que no tiene el mismo impacto que tenía en el ámbito presencial, lo cual es un hallazgo sumamente relevante. Por otro lado, lo que decíamos anteriormente, existe un error en la conceptualización que se identifica desde los docentes y por ende este error en la conceptualización pudiera influir directamente en la práctica de evaluación formativa y por ende se ve que se queda relegado por temas de espacio temporal fundamentalmente la retroalimentación, siendo que es una estrategia absolutamente relevante para que la evaluación formativa tenga un impacto en el aprendizaje. Muchas gracias, Javiera. Excelente. Alejandra, coméntanos, futuras proyecciones y si quieres decir algo también de lo que se concluyó en el estudio del cubo Rubik. Claro, bueno, si tuvo resultados, sí, evidenciamos un resultado, ¿cierto?, en la parte actitudinal de los alumnos, en su motivación en este tiempo de pandemia, ¿cierto?, que fue el año 2020 cuando se hizo esta intervención. El dossier con actividades fue muy planificado, ¿cierto? Se trabajó, como dije, en forma colaborativa, por lo tanto, es un dossier que se puede aplicar tanto en la comuna como en la región, o si alguien en el país lo quiere ver. Acá, bueno, las proyecciones, se espera que en un futuro cercano esta propuesta pueda ser implementada en el contexto presencial. Del mismo modo, se visualizan estas temáticas, ¿cierto?, integradas virtualmente en este entorno de pandemia que estamos viviendo. Este contexto se hizo visible que se pueden generar talleres, ¿cierto?, tanto en esta modalidad presencial o no presencial. Esto va del esfuerzo de los docentes, va a ser de la mano a que la constante actualización que tengamos y la flexibilidad para irse adecuando, ¿cierto?, a todos estos cambios que se están generando. La incorporación de estas estrategias permiten humanizar un poco la virtualidad que estamos hoy en día, aumentar, ¿cierto?, la entrega de herramientas, de desarrollo personal de los estudiantes, y este punto, ¿cierto?, un análisis y descubrimiento que estamos haciendo en educación con estas propuestas.
este gran desafío que causó, ¿cierto?, el COVID-19 en estas nuevas generaciones que tenemos de estudiantes, se hace necesaria, ¿cierto?, la creación de nuevas estrategias que incluyan a los docentes con competencias, ¿cierto?, que se adapten a estas metodologías, que favorezcan el aprendizaje de los niños, que los motiven a trabajar en competencia en los diferentes escenarios en el futuro, porque no sabemos qué puede venir en los diferentes contextos que tenemos. A cada día estamos los profesores desafiándonos a lo que viene. Y esto sería muy interesante que este proyecto pudiera ser aplicado a mayor escala, abarcando diferentes escuelas de la comuna, ojalá, así con un dossier específico según las necesidades de cada establecimiento. Claro. Y bueno, y también para mejorar las prácticas educativas en matemáticas y en diferentes asignaturas, como lo hicimos en este trabajo colaborativo que tuvimos con los profesores de diferentes áreas. Y asimismo sería muy importante porque las escuelas, por ejemplo, acá rurales, son abiertas a la comunidad. Entonces, ahí en nuestra escuela funciona un club de adulto mayor, por ejemplo, que es de profesores jubilados. Ellos también nos proponían acaso podíamos incorporar este taller a estos profesores que ya están jubilados y que tienen este club que funciona en las tardes. Sí. Así que sería a lo mejor algo interesante de los niños también que les puedan enseñar a sus ex profesores, ¿cierto?, a cómo armar y cómo favorecer en ellos también, en el rango etario que tienen, la memoria, la atención y la concentración. Así que esta es como la proyección futura que tenemos y que este dossier sirva, ¿cierto?, a la comunidad en cómo se fue planificado. Así es. Oye, tremendo trabajo. Antes de pasar a lo otro, quería agradecerte, Alejandra, y extenderte la invitación, dado la temática que abordaste en tu tesis, a que revise las convocatorias de la revista Ludology de la universidad, revista de juego y videojuego que acaba de sacar su segundo número, y que es extremadamente interesante y creo que es muy atingente al enfoque de la revista, así que para que lo puedas ir mirando y así también darle más difusión a los resultados de tu tesis. Bien. Gracias. Posibles investigaciones futuras, para ir cerrando. Javiera, bueno, Tania, perdón. Bueno, las estudiantes investigadoras, a raíz de los datos, ¿cierto?, que recogieron y las conclusiones que llegaron y que muy bien presentado Javiera, quisieron plasmar ciertas futuras proyecciones respecto a su propia investigación y que también pueden ser llevadas a cabo en otro contexto de investigación a propósito de la temática. La primera es poder elaborar orientaciones más bien desde las estrategias profesionales hacia los profesores que estén relacionadas con la retroalimentación, que fue más bien el punto que tenía mayores dificultades en cuanto a la concepción o al concepto que trabajaban los docentes respecto a la evaluación formativa. Y posterior a eso, poder realizar una proyección más bien de una investigación-acción, de poder aplicar ciertas orientaciones a los docentes, enseñarles, ¿cierto?, poder aplicar y hacer esta bajada de la evaluación formativa de forma correcta. ¿Para qué? Para poder después medir y probar, ¿cierto?, si estas estrategias, cuál fue el impacto que tuvieron en relación a los rendimientos académicos de los mismos estudiantes. Creemos súper relevante, conjunto también con las estudiantes, cómo esto nos permite poder mejorar nuestra propia práctica profesional y, como planteaba Javiera, poder intencionarlo en el mismo proceso y no, ¿cierto?, generar el término de un año escolar y recién ahí visualizar que los estudiantes del programa de integración, por ejemplo, o que tienen necesidades educativas especiales no tienen ningún rendimiento académico favorable o de acuerdo a los estándares más bien desde los objetivos de aprendizaje. Entonces, la idea es poder intencionar una investigación que permita poder capacitar, enseñar a los profesores estos aspectos más bien débiles y puedan implementar esto y medir el impacto que tienen estas estrategias. Muchas gracias, Tania. Muchas gracias. Bueno, aquí tenemos ya las láminas finales de este primer tándem, el contacto tanto de las profesoras que acaban de presentar como de las estudiantes. Agradecerle a Tania y a Javiera por la presentación y también agradecerle a Alejandra por tan interesante presentación del primer tándem. Así que muchísimas gracias. Comentarles también que tenemos en este momento 65 personas ya en nuestra sala. Invitarles a que si tienen alguna pregunta puedan ir planteándolas en el chat para dejarlas para la ronda final, donde se van a poder hacer algunas interrogantes a los expositores o a los propios expositores que si desean preguntarle a otro expositor también puedan hacerlo tanto por esa vía o vemos si podemos también dejar el micrófono abierto. Se reciben felicitaciones también.
Así que muchas gracias. Vamos a pasar entonces al tándem número 2, compuesto por 2 tesis de la carrera de enfermería, para que se vayan preparando, Entonces, vamos a compartir la presentación del tándem número 2. En la medida que esto... A ver. Se ve el tándem número 2. Se ve en pantalla completa. Perfecto. Entonces, la primera de las tesis que componen este tándem número 2 tiene, como lo pueden ver en pantalla, tiene como título Atención primaria, las necesidades y problemáticas de la comunidad LGTB+, en organizaciones sociales de la región metropolitana, compuesta por Denis Bulnes, Alex Roa, Constanza Jaya, Camila Salazar. Entiendo que va a exponer Denis Bulnes, ¿estás por ahí? Hola, Hola, sí, buenos días. Buenos días. Buenas tardes, la verdad. Sí, Sí, expongo yo, Alex Roa y Constanza Jaña, los tres. Perfecto, van a estar los tres, así que yo voy a dar la palabra, tienen que estar atentos. Ustedes ya se organizaron. Perfecto. Y la segunda tesis de este segundo tándem está presentada por Paula Conejeros y Tamara Contreras, nivel de estrés laboral en profesionales de la salud en diversos servicios de la región metropolitana, año 2020. Paula, Tamara, ¿están por ahí? Sí, buenas tardes. Hola, sí, buenas tardes. Buenas tardes, están las dos, qué bueno, excelente. Entonces, vamos al inicio, vamos a intentar acoplarnos a los tiempos que teníamos planificados. Nos pasamos un par de minutitos, porque en la anterior, pero en general estamos casi dentro del tiempo estipulado. En 15 segundos, las palabras clave de la tesis de Denis y Alex, por favor. Bueno, nuestras palabras claves que responden al foco principal de nuestra investigación, comentar brevemente una de ellas en rigor del tiempo, la cual es discriminación, considerando que la discriminación es una forma pasiva de violencia, convirtiéndose muchas veces en una agresión física. Las personas que discriminan designan un trato desigual en cuanto a los derechos de otras personas, siendo de forma voluntaria o involuntaria, transformándose muchas veces estas en microagresiones. El motor fundamental básicamente de nuestra investigación, la discriminación, y básicamente el trato desigual hacia las personas. Fantástico, muy importante tener esta claridad. Y las palabras clave de la tesis de Tamara y Nicole, Paula. Bueno, para nosotras una de las palabras clave es el estrés laboral, el cual es un tipo de estrés asociado al ámbito de trabajo, que puede ser puntual o crónico. También tenemos las profesionales de la salud, los cuales son aquellos que desempeñan una labor de atención primaria, secundaria o terciaria, y son un pilar fundamental en la atención de los pacientes, la cual conlleva una gran responsabilidad, y es por eso que este tema era tan importante para nosotros, debido a eso. Y la calidad laboral es una forma de describir las experiencias individuales y colectivas que viven las personas en relación al trabajo. Gracias. Este es un tema constante, hay que decirlo, en el personal de la salud y sin duda agudizado por el actual momento sanitario. Muy importante. Gracias, Paula. Bien. Preguntas de investigación en 30 segundos. Denis. Bueno, nuestra pregunta de investigación es ¿cuáles son las necesidades y problemáticas de la comunidad LGTBI con respecto a la atención primaria? Respondiendo así a las necesidades emergentes de la comunidad LGTBI, considerando que las personas de esta comunidad ya tienen necesidades como cualquier otra persona, a estas se les adiciona de necesidades adicionales propias a su orientación o identidad sexual. Fantástico. Es una pregunta también muy atingente, más aún en el momento actual de nuestro país. Y vamos con la siguiente pregunta de investigación en 30 segundos.
Bueno, para nosotros es la pregunta de investigación, ¿cuál es el nivel de estrés de los profesionales de la salud y las consecuencias en la calidad que conlleva el servicio de las actividades profesionales en diversos servicios de la región metropolitana durante el segundo semestre del 2020? Gracias. Oye, comentar claramente estas dos preguntas de investigación ponen en tensión una necesidad social clara, manifiesta de varios colectivos y de la diversidad social, y por otra parte ponen en tensión el nivel de estrés al que está sometido el personal de salud en general, no solamente de atención primaria, sino de todo tipo de atención, dado que la atención primaria también ha sido fuertemente afectada por la pandemia, entonces hay que considerarlo dado el marco temporal de la investigación, que es extremadamente vigente. Muy buenas preguntas, ambas. Siguiente pregunta, ¿por qué investigar esto? Solamente tengo esta diapositiva, Denis, cuéntame. Yo voy a hablar. Ya. Alex. Buenas. Bueno, porque consideramos como grupo que debido a los factores que inciden en nuestro medio biopsicosocial, en los cambios que tiene la necesidad como ciudadanía, acompañado de la idiosincrasia chilena, hacen que se desprendan estas necesidades y problemáticas que, de no ser corregidas, resultan particularmente graves tanto para el paciente como sus familiares. Es por ello que nos vemos como en la tarea de indagar y conocer las necesidades que tienen estas personas de la comunidad LGTBI, relacionadas obviamente con la atención de salud, dando a conocer lo que contempla la diversidad sexual y la identidad de género como tal, que al final destaca un resultado bien importante con una muestra de 76 personas entre 14 y 65 años de edad, demostrando que sí existe la discriminación en los centros de salud, existe la ausencia de motivación y la falta de acercamiento de los profesionales de salud hasta esta comunidad, así como también la insatisfacción por parte de los usuarios con respecto al personal de salud no capacitado, entre otros. Concluyendo que se requiere más preocupación por parte del Estado en esta temática, más fiscalización e implementación de las leyes que regulen las prácticas de salud, garantizando un buen trato, obviamente, en base a la igualdad y el respeto de los derechos humanos. Fantástico, fantástico, tremendo, tremendo. Bien, la pregunta de por qué investigar aquello, Paola o Tamara. Bueno, para nosotros, ¿por qué investigarlo? Primero por los factores externos y ambientales que pueden conducir al individuo a que se vea afectado por las tareas diarias, ya sea el rendimiento laboral, la rotación de personal, el ausentismo laboral. Cabe destacar que, según la superintendencia del año 2016, ya se habían aprobado más de 5 millones de licencias médicas. Por lo tanto, podemos destacar que ahora se ha triplicado esa cifra. Y también es muy interesante y muy importante para nosotros la investigación, ya que podemos identificar cuántos y cuáles profesionales del área de la salud son las que poseen estrés laboral y así poder determinar los tipos de consecuencias que pueden generar debido al desgaste profesionales de la salud. Excelente, excelente. Motivos sobran para investigar ambas cosas. Así que eso siempre hay que tenerlo en cuenta. La siguiente pregunta, vamos a ver ya la parte metodológica. Tiene 3 minutos cada uno para decir algo sobre el enfoque metodológico que utilizaron. Claro. Bueno, dentro de nuestro enfoque investigativo tenemos el paradigma que es de base mixta, ya que a pesar de ser una investigación netamente social, que estudia las experiencias de los sujetos en estudio, también es una investigación objetiva y medible, ya que el método de recolección de datos posee características cuantitativas y no involucra aspectos subjetivos de los examinados, en este caso nosotros, al momento de analizar el resultado. El diseño es no experimental, ya que no se realizó manipulación de las variables en el estudio, sino que solamente las observamos, y su alcance es explorativo, producto a que hay pocos estudios vigentes con respecto al tema. Hay ausencia de políticas públicas que impulsen una investigación tanto en Chile como en muchas partes del mundo, y según la incorporación del tiempo es transversal, ya que esto lo aplicamos en solo una oportunidad. El método de selección de la muestra fue de selección por conveniencia, con un muestreo no probabilístico y no aleatorio para crear una facilidad de acceso a las personas, y todo esto basado obviamente en la comunidad LGTBI, junto a un trabajo colaborativo, como dijo mi compañero Denis anteriormente, con las fundaciones asociadas MOMS, que es Movimiento por la Diversidad Sexual, y Organización Transdiversidades, que es OTD. Alex, ¿cuándo fue el momento, en qué momento fue la intervención o la investigación? ¿En qué momento fue cómo, perdón? ¿En qué momento se recoge la información? ¿O hablas de que es un enfoque transversal? Como el año pasado, a mitad de año, como en agosto. Agosto 2020, ya, claro. Importante.
Bien. ¿Cómo ¿Habla, fue Tamara? online? Ah, fue online, online. Gracias por la aclaración. Hicimos una encuesta online, sí, una encuesta online. ¿Cómo investigaron esto? ¿Habla, Tamara? Bueno, para nosotros nuestro paradigma es cuantitativo, el diseño es no experimental, según la incorporación del tiempo es transversal, perdón, y el alcance de la investigación es descriptivo. Para poder llevar a cabo esta investigación, los instrumentos que utilizamos fue la escala Maslach, la cual es un cuestionario que sirve para la evaluación del entorno laboral y evalúa el síndrome de burnout y el desgaste ocupacional. El test de estrés laboral permite conocer el grado que los trabajadores padecen de los síntomas asociados al estrés, y esto evalúa los últimos 3 meses. Y el cuestionario CBP35 realiza unas medidas multidimensional sobre la calidad de vida profesional y una medida de resumen de percepción de la calidad de vida profesional. Y por último, el cuestionario de características sociodemográficas del personal de salud es un instrumento que realizamos los investigadores y es en la cual nos indaga sobre los datos anexos y específicos, los cuales nos permiten cruzar la información con los instrumentos anteriores mencionados y así poder tener mucho más diferenciado cuáles son las personas y por qué están estresados, aunque es un poco evidente, pero lo necesitábamos así. Paula, ¿el tamaño de la muestra aproximadamente? El tamaño de la muestra, bueno, nosotros lo hicimos online, nosotros tuvimos... Eran 80 profesionales. 180 profesionales, exactamente. 180 profesionales, o Y de sea... hecho eran, perdón. 80. Sí, por favor, Paula. Sí, 80 profesionales 80. Y de hecho eran más, eran hasta 120, pero quedaron afuera por las variables dependientes y independientes, como no llevaban más de un año trabajando, habían algunos que quedaron fuera de la medición, pero fueron hartos. Ya, 80. Digo, es un número, digamos, que les permite hacer un análisis estadístico significativo, digamos, pensando en la normalidad de los datos o en otras características. Bien. Vamos a los resultados. Bueno, nosotros los resultados los dividimos en 3 grandes categorías. Ya que estaban perdón. Vamos a los resultados primero de Denis y Alex. Sí, Constanza. Constanza, es que no te había escuchado. Bienvenida. Sí, gracias, buenas tardes. Bueno, nosotros dividimos los resultados, como estaba comentando, en 3 grandes grupos, ya que nuestro instrumento está así dividido con estas modalidades. La principal, obviamente, es si las personas que han acudido a atenciones a nivel primario se han sentido discriminadas por cualquier miembro del equipo de salud, esto ya sea recepcionista, hasta médico, técnico, cualquier integrante, y lamentablemente hemos tenido un 40% de positividad en esta pregunta. Esto quizás también está reflejado en una situación multifactorial, ¿ya? Que tiene que tener el paciente, el personal de salud poco capacitado, poca motivación, entre otras, para que el individuo o el paciente en este caso se sienta pasado a llevar. En la siguiente categoría, si puedes continuar con la siguiente diapo, gracias, es las necesidades. Con esto se ve reflejada nuestra motivación como grupo de investigadores a saber cuáles son las necesidades de la comunidad ante el sistema, y principalmente se vio reflejado en falta de información. Es decir, por ejemplo, al momento de la consulta, el personal de salud quizás no se siente cómodo haciendo preguntas de orientación sexual y por ende no entra en detalle y entregar la información y la prevención de modo adecuado. Y también se ve reflejado la estigmatización que tienen, la comunidad ante la enfermedad VIH, que lamentablemente el índice lo tiene más alto la comunidad hetero que la propia índice de la comunidad LGBTIQ+. En la última categoría son los factores que inciden en la atención. Esto es base a la calidad de atención, la posición que tiene el profesional el momento de la atención la atención primaria, que sería la falta de motivación, falta de cercanía y también falta de capacitación en los diferentes entes de la comunidad. Esto también tiene relación con las otras categorías anteriores, ya que esto es multifactorial, como mencioné,
y se hace como un entorno poco amigable si tú no tienes como una buena llegada con el paciente o haces las preguntas correctas en el momento indicado. Y eso sería como nuestro análisis de los datos más que nada, porque sería como redundar diciéndote que como no sabes que la falta de calidad y las personas no acuden a los EFAM es porque son estos factores los que más predominan. Pero es importante resaltar el problema del personal en general, ¿no? Exactamente. Porque, claro, el problema de la discriminación, digamos, en términos de público en general, es algo que se puede dar en distintas circunstancias, pero cuando un profesional de la salud, digamos, para poder tener, respetar la integridad del paciente, de la comunidad en general, sentir que todos los colectivos son adecuadamente acogidos por el servicio de salud, sin duda requiere un abordaje que permita dar cuenta de esa diversidad y dar cuenta de necesidades especiales. Entonces eso hay que ponerlo en relieve y creo que es extremadamente importante de esta investigación como para poder proyectar las líneas futuras. Sí, de hecho, lo hace un poco más complicado el hecho de la capacitación en las personas, ya que es un tema relativamente nuevo, que se está viendo recién en estos últimos años. Claro, así es, así es. Bien, vamos con los resultados de Paula y Tamara. Bueno, como se mencionó anteriormente, acá participaron 80 profesionales que se dividen entre enfermeros, enfermeras, técnicos en enfermería, kinesiólogos y médicos. Según la escala de Maslach, acá presentamos en el cansancio emocional por la demanda que tiene el trabajo, que un 62,5% de los profesionales obtuvo un nivel alto. En cuanto a lo que es la despersonalización, que es donde se ponen como más frío y distanciamiento con los pacientes, a veces los profesionales indican que un 43,75% obtuvo un nivel bajo. Y en cuanto a lo que es la realización personal, que ellos tienen un sentimiento de autoeficiencia en su trabajo, tiene un 37,5% obtuvo un nivel alto. En cuanto a lo que es el test de estrés laboral, acá nos indican que el 38,75% de los profesionales tiene un nivel de estrés medio. Y acá podemos destacar dentro de esas preguntas que se presentan de forma muy frecuente los que son jaqueca y dolores de cabeza, la sensación de cansancio extremo, tendencia a fumar, comer y beber más de lo habitual o simplemente no tener las ganas de levantarse por las mañanas. En cuanto al cuestionario CBP35, acá nos indican que un 68,75% de los profesionales indica tener un nivel de calidad regular. Y acá igual destacamos algunas preguntas que son las que se repetían más, que por ejemplo presentan mucha cantidad y calidad en el trabajo. La presión que se ejerce en ellos es mucha, tienen mucha prisa y agobio en lo que es por su tiempo para poder realizar todo el trabajo que tienen que realizar. Y además se sienten muy orgullosos y satisfacción con el trabajo que ellos realizan. Sí, oye, quería destacar de estas láminas, hay algunos datos que son bien preocupantes, o sea, el nivel alto de cansancio emocional, por ejemplo, que prácticamente son 2 de cada 3 funcionarios, o las personas que están con estrés laboral, digamos, de nivel medio hacia arriba, que con eso alcanzas a tener también 2 de cada 3, en el fondo nos dan cuenta de una situación que es bien crítica. Hoy día sabemos que en el torno del sistema de salud nacional hay un porcentaje de licencias por estrés que rondan, digamos, también un porcentaje de 1 de cada 3 en algunos casos, 1 de cada 4 funcionarios del personal de salud, y sin duda es algo que se requiere una política más robusta para darle aire también al sector, sobre todo más aún cuando hemos visto que es un servicio social que realmente es completamente imprescindible. Entonces, en ese sentido, tenemos una preocupación que hay que atender, ¿no? Claro, y actualmente la cifra obviamente está mucho más elevada debido a la cantidad de tiempo ya que llevamos en la pandemia. Claro, claro, sí, sí, sí. O sea, si había otra lámina de resultados en esta... Sí. Aquí. Bueno, en cuanto a lo que es el cuestionario que realizamos nosotros como investigadores, obtuvimos que el 27,5% era masculino y el 72,5% era femenino. Y los rangos etarios, la mayor cantidad de participantes fue entre 26 y 35 años.
También destacamos lo que son los años trabajados en el área de la salud, y acá un 53,75% de ellos llevaban mucho más de 5 años trabajando en el área, y luego venían con un 42,5% que llevaban entre 2 y 5 años desempeñándose laboralmente. Y en Claro. cuanto a las licencias médicas presentadas en los últimos 12 meses, el 29% de los profesionales indicó haber presentado licencia por estrés, Ese y el dato, 71% no. a ese dato me refería exactamente, yo lo había visto. ¿Este dato de cuándo es? Es de agosto más o menos, que fue que aplicamos las Claro, encuestas. claro, y eso se ha ido incrementando gradualmente, Sí, efectivamente. Y llama la atención el dato de edad, o sea, es un sí, tramo etario, o sea, mayoritariamente el tramo etario es un tramo de personas jóvenes. exacto. Muy bien. Y la última lámina de resultados de esta investigación. Bueno, y en cuanto a las consecuencias del estrés hacia los pacientes, bueno, coinciden con un 24% que hay error de comunicación entre los mismos pacientes con la familia, hay con un 21% error de procedimiento, hay un 17% en diagnosticar erróneamente a los pacientes, y con un 16% que uno se equivoca al dar la medicación de estos. En cuanto a las consecuencias que tiene el estrés con los mismos pares que los que ellos se desempeñan, un 40% de los profesionales indicó que hay comunicación entre ellos mismos, luego con un 25% que hay error en dar las instrucciones, y un 21% en error de los registros. Y cuando se les preguntó qué hacían cuando ellos se sentían estresados, el 26% indicó que se dedicaba a dormir, el 19% a compartir con sus amigos o con su familia, el 15% a realizar actividades físicas, y el 12% a realizar actividades en el aire libre, que era lo que más se destacaba en estas preguntas. Llama la atención de esa última pregunta el tema de la actividad física. Aparentemente pareciera que es un porcentaje bajo, me da la sensación. No sé cuál es tu impresión. Bueno, en cuanto al porcentaje, claramente sí, porque podrían hacer actividades físicas en vez de estar durmiendo. Cosa de- Claro, claro, porque en el fondo el tema de la actividad física es un gran liberador de estrés, pero yo creo, al menos tengo la intuición, no lo sé, habría que mirarlo, que esto también se debe a que la actividad propia, digamos, que les produce estrés es muy exigente físicamente. Entonces, tal vez ahí hay un factor. Claro, el Bien, cansancio después de salir de los turnos. así es. Bueno, y para ir finalizando este tándem número 2, vamos a ver posibilidades de investigaciones futuras en 45 segundos. Alex, Denis o Constanza. Sí, las investigaciones futuras, bueno, una de esta misma temática es mejorar un poco la calidad. Además que esto no se va a ver reflejado solamente en la comunidad LGBT, sino que en las personas de pueblos originarios, migrantes, porque no por ser una persona en situación de discapacidad no va a tener orientación sexual gay o algo de la comunidad. Por lo tanto, necesitamos evolucionar, y estas temáticas y estas investigaciones son muy positivas para hacer los cambios para la sociedad, perdón, lo que la sociedad necesita. Además que también se vería favorecido crear un departamento de género en las universidades, ya que esto de forma transversal, esto se ve tanto en profesores como en kinesiólogos, abogacía, entre otras profesiones, que también sería bueno tener una capacitación ya de escuela de base a estas temáticas. Correcto. Bueno, ya en varias universidades se está implementando hace ya un par de años el tema de las oficinas de género. Esperamos que eso sea cada vez más extensivo para que se incorporen estos enfoques a nivel formativo, también tan necesarios, no solamente en el ámbito del personal de la salud. Bien. Paula y Tamara, investigaciones futuras. ¿Están por ahí? Bueno, en cuanto a las posibles investigaciones, nosotros indagamos como en las consecuencias físicas que tiene el estrés en los profesionales de la salud, el bienestar psicológico de los profesionales, la presión ejercida sobre el profesional de la salud para poder mantener lo que es la calidad laboral, la cantidad de horas libres que presenta el profesional para poder realizar su vida personal, y la cantidad de pausas activas que presenta dentro de su jornada laboral, ya que todo esto influye en que el profesional también pueda ejercer de forma segura su trabajo. Muy bien.
Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Tremendos trabajos, les quiero felicitar, enorme aporte para la discusión, para conocer las necesidades en el ámbito de la calidad de vida, que es algo que a la universidad, digamos, está dentro de nuestra misión, la calidad de vida como un enfoque. Así que ahí les dejamos los contactos de las responsables de este trabajo, de Paula, Tamara, Nicole y Kevin, y darles las gracias también por el trabajo sobre la comunidad LGTB. Así que muchas gracias por este segundo tándem, tremendo aporte, tremendo aporte. No sé Gracias. si quieren las personas ir dejando comentarios, recibimos felicitaciones en el chat y le pedimos ya al tándem número 3, compuesto por Sebastián Barrows, que me pareció que entró. Sebastián, ¿estás por ahí? Que estaba en una actividad laboral. Sí, aquí estoy. Fantástico. Está Sebastián conectado ya, y también tenemos a Loreto, a Pablaza. Loreto, ¿vas a presentar con alguna compañera? Sí, con Alejandra Medel. Con Alejandra Medel, Loreto y Alejandra. Bien. Entonces vamos a proyectar el tándem número 3. Tándem número 3. Y vamos a ponerlo en pantalla completa. Pantalla completa. ¿Se ve en pantalla completa? Sí. ¿Sí? Se ve perfecto. Sí. Ya, fantástico. Entonces, como les decía en el programa, Sebastián Barrows, de la carrera de Ciencias de la Actividad Física, guiado por Paloma Ferrero, realizó esta tesis denominada Relación entre evaluación de salto vertical, composición corporal y rendimiento físico competitivo en futbolistas profesionales. Y por otra parte, Loreto y Alejandra, que están aquí presentes, además de sus compañeras, presentaron esta tesis en la carrera de Pedagogía en Educación Parvularia, en modalidad de continuidad de estudios, la importancia del movimiento corporal en el desarrollo integral de niveles de transición en tiempos de confinamiento. Ambas tesis fueron seleccionadas para este tándem, pensando en su foco en la actividad física, que es otra de las necesidades fundamentales del ser humano, más aún en tiempos de confinamiento, que es algo que también vimos en la presentación anterior. Así que vamos a ir entonces, por favor, en 15 segundos respondiendo nuestras palabras claves. Sebastián. Perfecto. Primero, buenas tardes a todos. Un gusto estar acá. Las palabras claves son fútbol profesional, carrera externa, composición corporal, test de salto y rendimiento, que son de lo que se trata de forma más global toda la tesis que realicé. Específico en el ámbito profesional, eso es muy exactamente, importante. Sí, fútbol profesional. Por eso está también en primer lugar esa palabra, porque, o sea, esa frase compuesta, porque se trata de esto. Así que continuemos. Gracias, Sebastián. Palabras claves. Loreto. Nuestras palabras claves son movimiento corporal. Ay, se me perdió. El desarrollo integral, estrategia pedagógica en tiempos de confinamiento. Muy bien, muy bien. Estamos claros con cuáles son las palabras claves que vamos a trabajar. Sebastián, cuéntanos tu pregunta de investigación. Bueno, la pregunta es, ¿existe relación entre la evaluación de salto vertical, composición corporal con el rendimiento físico durante partidos de fútbol oficiales? Salto vertical y composición corporal. Sí, en relación al rendimiento físico durante partidos de fútbol oficiales. Súper, súper. Y las preguntas de Loreto y Alejandra. Las preguntas de nosotros eran: ¿cuál es la importancia del movimiento corporal en el desarrollo integral del nivel transición en tiempos de confinamiento? Y nuestras otras dos preguntas eran: ¿en qué habilidades se desarrollan a través del movimiento corporal? ¿Qué estrategias están utilizando las educadoras para favorecer el movimiento corporal en niños y niñas de transición en tiempos de confinamiento? Bien, Loreto, ¿nos puedes recordar, por favor, las edades del nivel de transición para las personas? Las edades del nivel de transición son entre, nosotros trabajamos entre 5 a 6 años. Ya, súper, súper, súper. Bien, siguiente pregunta. ¿Por qué investigamos esto, Sebastián? Cuéntanos. Porque existe la necesidad, sí, porque existe la necesidad de la correcta utilización de la tecnología disponible actualmente en el deporte.
la utilización e interrelación de las diversas evaluaciones físicas, que también es muy necesario, las evaluaciones que se hacen normalmente en el deporte, cómo la utilizamos y cómo la interrelacionamos, la correcta selectividad de las variables utilizadas periódicamente en el control y la toma de datos, ya que el rendimiento físico se recogen datos del rendimiento físico de los deportistas a través de sistemas EPTS, que son Electronic Performance Tracking System, ¿ya? Que son los famosos dispositivos que utilizan los deportistas en la espalda, en un pequeño chaleco, y esto permitirá tomar decisiones adecuadas y adoptar distintas estrategias de intervención individualizadas y grupales en función de la optimización del rendimiento de estos deportistas. Perfecto, perfecto. Algo muy, muy específico según, y personalizado, por supuesto. Esto es exacto. Absolutamente personalizado. Bien. ¿Por qué investigar el movimiento corporal en tiempo de confinamiento? Ya, primero que nada, porque la educación inicial promueve la formación a través del cuerpo y movimiento en currículos escolares, incluyendo como base la teoría psicomotriz, considerada como uno de los sistemas psicoeducativos más interesantes de los últimos años. También por un rol activo que deben asumir los centros educativos para promover el movimiento corporal. El contexto de confinamiento que puede otorgar información relevante no necesariamente planteada en nuestras investigaciones, es replantear estrategias pedagógicas utilizadas por las educadoras de párvulos, ya que en esta situación se vio que estaban utilizando mucho las fichas en el tiempo de confinamiento. Familias asuman el rol activo y generen las condiciones necesarias y el insumo para el centro educativo en mejorar las prácticas pedagógicas. Sí, el tema de las estrategias pedagógicas yo creo que es clave, ¿cierto? Porque en el fondo sí. es lo que todos los profesores necesitan cuando cambia Sí. toda la modalidad. Entonces Sí. ahí hay un punto súper interesante. Y ahora en 3 minutos cada grupo tiene para presentarnos su metodología, cómo investigaron aquello que investigaron. Sebastián. Listo. ¿Cómo investigarlo? El enfoque de este estudio fue cuantitativo, correlacional y transversal, ya que los estudios cuantitativos correlacionales miden el grado de relación entre dos o más variables, que es lo que nosotros necesitábamos, ¿ya? El diseño fue no experimental, ¿ya? Los individuos que participaron en este estudio fueron 17 futbolistas profesionales de sexo masculino, una media de edad de 27,7 años, o sea, deportistas adultos, media de altura de 176 centímetros y media de peso de 77,3 kilogramos, ¿ya? Los criterios de inclusión dentro de este estudio fueron todos los jugadores de campo, ya, excluyendo a los porteros. ¿Por qué? Porque los porteros no utilizan el dispositivo durante los partidos oficiales. En ese momento, cuando se realizó esto, no lo utilizaban, ahora sí. Y los deportistas que tenían contrato vigente y que tenían al menos 2 partidos jugados en su totalidad. Ya estamos hablando de su totalidad, entendiendo que en el fútbol se juegan 90 minutos y fracción, ya que muchas veces se juegan descuentos, ¿ya? Este estudio se realizó durante el año 2019, durante toda la temporada oficial del año 2019, donde se realizó la intervención con este equipo de fútbol profesional, ¿ya? Las variables de estudio, ¿perdón? No, que es importante señalar eso, el momento que fue en 2019, porque tenías una competencia, digamos, en condiciones normales. Claro, en condiciones normales, y se evaluó durante todo el año, ya que hay futbolistas que en algunos partidos no juegan los 90 minutos y otros sí, entonces fueron recogiendo los datos a medida, por eso también es transversal, porque se hizo en un periodo de tiempo donde los deportistas competían y se tomaban los datos mediante el dispositivo que les comenté anteriormente, ¿ya? Y al inicio de esta investigación se realizaron las evaluaciones de salto, la evaluación de composición corporal, y luego se fue dando la relación que nosotros queríamos ver, si es que existía la correlación o no había correlación entre estas variables, ¿ya? Dentro de las variables que se midieron durante los partidos fueron la distancia total, la distancia a diferentes intensidades, sobre 16 kilómetros, metros recorridos, sobre 16 kilómetros, sobre 22 kilómetros, la cantidad de aceleraciones, la cantidad de desaceleraciones, el número de sprint, el player load, que es la carga total del jugador en diferentes vectores,
ya adelante, atrás, derecha, izquierda, arriba, abajo, y eso da un número ponderado en unidades arbitrarias, y la velocidad máxima que realizaba cada deportista durante cada partido, ¿ya? Bien. Eso como pico de velocidad, ¿ya? Sí. Oye, Sebastián, la última ¿sí? pregunta. El número de individuos, digamos, tuviste 17, ¿no fue una dificultad para el enfoque cuantitativo? No. De hecho, lo que también nos servía era que la muestra sea de ese tamaño, por así decirlo, porque normalmente los planteles de fútbol profesional cuentan con 25 jugadores aprox. Varía a 27, 23, pero no todos juegan 90 minutos durante el año. Hay jugadores que juegan menos minutos o no tienen los partidos completados. Entonces, nuestro criterio de inclusión fue que tengan al menos 2 partidos jugados en su totalidad. Entonces, de todos los datos que teníamos, 17 futbolistas cumplían con ese criterio. Bien, fue por criterio. Perfecto. Sí. Y... sí, Sebastián, dino. Lo de saltabilidad, lo hicimos con el test de Bosco, que se medía el squat jump, el contra movement jump y el Abalakov, ¿ya? Y eso calculaba potencia mediante la fórmula de Sayer, que es un cálculo indirecto para la potencia. Esos son todos test de medición. Claro. Y bueno, la medida antropométrica que la realizó la nutricionista mediante el método compartimental de Deborah Kerr. Perfecto. Súper. Eso, sí. Bien. Loreto, Alejandra. Yeah. ¿Cómo se investigó? Bueno, a través del paradigma fenomenológico o interpretativo. El enfoque de la investigación es cualitativo. El diseño exploratorio es descriptivo, donde ambas apuntan a generar o ampliar nuevos conocimientos. El diseño exploratorio, existen muchos estudios de movimiento corporal, pero en la actualidad hace que sea novedoso. Y el diseño descriptivo otorga un grado de interpretación y conceptualización. El tipo de investigación es un estudio de caso. Se pueden realizar aportaciones de gran relevancia, ya que a través de este se puede observar y analizar hechos particulares que muchas veces suelen ser desconocidos. Gracias. Excelente. Vamos entonces al ítem de resultados, por favor. Don Sebastián, cuéntenos cómo le fue con sus resultados. Perfecto. Los resultados de este estudio se observaron correlaciones moderadas, altas y negativas altas según los criterios definidos por Cohen, ¿ya? Dentro de los criterios de correlación alta, se encontró que el porcentaje de masa muscular que tenían los deportistas correlacionaba con mayor altura de salto en squat jump, mayor altura de salto en el counter movement jump y mayor potencia en el mismo salto, ¿ya? Y también otras 3 variables que también correlacionaron con el porcentaje de masa muscular, que es la distancia a muy alta intensidad son los metros recorridos mayor a 22 km por hora, el número de sprint y también con la velocidad máxima, ¿ya? Entre los criterios, entre las variables que se correlacionaron con mayor tejido adiposo, correlación negativa alta, se refiere a que ante menor tejido adiposo los deportistas realizaban mayor metros recorridos a muy alta intensidad, mayor cantidad de sprint, mayor número de aceleraciones y deceleraciones y también mayor velocidad máxima, ¿ya? Estos fueron las variables que más destacamos dentro del estudio porque fueron las que tuvieron mayor correlación, ¿ya? Dentro de todo lo que pudimos evaluar y todas las variables que evaluamos dentro de este estudio. Perfecto. Clarísimo, muy claramente expuesto. Bien. Loreto, ¿cómo les fue con los resultados? Tuvimos resultados en primera instancia que las educadoras de párvulo y familias dan un valor intrínseco al movimiento corporal para un desarrollo pleno de los estudiantes, es decir, un desarrollo integral tanto en los emocional, cognitivo y todas las áreas del desarrollo del niño. Las familias, independientemente de sus condiciones, reconocen el movimiento corporal como un aspecto importante en el desarrollo de sus hijos e hijas, sobre todo ellos le dan el valor en lo emocional, en lo social y en la autonomía. Dado el tiempo de confinamiento, las educadoras han visto limitadas sus acciones pedagógicas,
pero aún así, una vez por semana, ellas realizan actividades de movimiento corporal por medio de videos que les mandan a sus niños a los hogares para estimularlo y modelarles. Los datos e interpretación de las entrevistas semiestructuradas realizadas dan cuenta de que las educadoras y la familia han continuado reforzando el movimiento corporal a través de distintas estrategias pedagógicas. La familia, por su lado, de una forma más libre, más de entretención, y las educadoras dando más énfasis en cuanto a lo que es motricidad gruesa, fina y a la representación de emociones. Estas acciones se han visto limitadas por consecuencias del confinamiento, ya que no todos los párvulos están en igualdad de condiciones. Esto se refiere tanto al espacio y también a los implementos con los que se cuentan en las aulas para estimular el movimiento corporal en niños y niñas. El confinamiento también está afectando la posibilidad de adquirir una serie de conocimientos y habilidades y destrezas que genera el movimiento corporal, ya que los niños aprenden por medio del movimiento. Todo su cuerpo es donde primero tienen como la percepción, su esquema corporal es lo que lo lleva al aprendizaje. El proceso educativo se ha visto interrumpido por la falta de preparación o desmotivación de los padres para apoyar a sus hijos desde casa, ya que ellos han tenido que seguir muchos con su teletrabajo, otros tienen más de un hijo, y otros simplemente no cuentan con las herramientas de cómo tratar o no conocen las etapas del desarrollo de su hijo en esta edad, entonces no conocen las formas de poder estimularlos. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias. Bien, antes de pasar a las investigaciones futuras, claro, yo mirando este tándem, digamos que es como un tándem que puede parecer un poco un contrapunto bien grande entre lo que son deportistas profesionales y lo que son, digamos, párvulos que requieren una actividad física en tiempo de confinamiento. Quería un poco destacar cómo esta circunstancia de confinamiento también nos ha llevado a revalorizar lo que es la actividad física en general, más allá de su práctica profesional o por un simple necesidad de bienestar. Me da la sensación de que después de esta crisis no volveremos a hacer lo mismo en esa dimensión. Y eso vale no solamente para los deportistas profesionales, que también les ha afectado muchísimo, sino también para los profesores inclusive que necesitan, digamos, encontrar nuevas herramientas, encontrar nuevas estrategias, profesores, digamos, que necesitan también mover a sus estudiantes, y eso es tremendamente valioso que lo podamos seguir investigando. Así que vamos a ver cómo hay proyecciones de esta investigación. Vamos a partir por Sebastián. ¿Cuáles serían las proyecciones de tu investigación? Bueno, dentro de esta investigación sugiero ampliar esta misma hacia la ciencia de la complejidad, ya que la ciencia de la complejidad siguen dinámicas que no son lineales. O sea, un problema no siempre tiene la misma solución, ¿ya? Entonces, nosotros aquí redujimos el rendimiento deportivo, ¿ya? Entendiendo que el rendimiento deportivo puede estar influenciado por más variables, ¿ya? Entonces, entendiendo también que el deportista como una estructura en constante optimización de sus diferentes dimensiones, ya sea técnica, táctica, física, psicológica, socioafectiva, etcétera, y comprendiendo que su capacidad de desempeño en entrenamiento y partidos estará influenciada por la exigencia que esta misma ocasiona en su psicofisiología, y trataremos de evitar una visión siempre reduccionista del rendimiento deportivo. Eso sería hacia dónde ampliar las futuras investigaciones, y es también lo que actualmente también estoy realizando, tratando de estos mismos datos, pasarlos, unirlos y buscar alguna correlación entre lo técnico y táctico que nos entregan diferentes datos que se recogen en los partidos. Fantástico, fantástico. Añadir variables, ¿no? Añadir variables al análisis. Claro, entendiendo el deporte como algo más complejo, no reducirlo a lo físico simplemente. Al mecanicismo. Eso, globalizarlo un poco más. Exacto. La investigación, sí. Súper, súper bien. Bien. Ahí tenemos el contacto de Sebastián, por si alguien quiere contactarle a través de su LinkedIn o a través de su correo electrónico. Loreto, Alejandra, sus posibles investigaciones futuras para empezar a cerrar. Sí, profundizar más aún en las estrategias pedagógicas del movimiento corporal para un desarrollo integral.
porque sabemos que no es solo el movimiento corporal como la educación física o el recreo, sino que a través del cuerpo los niños representan emociones, sensaciones, sus percepciones, se comunican con el otro. Entonces el movimiento corporal es esencial para todo su desarrollo integral, como lo decíamos anteriormente. Por tanto, es necesario profundizar más en estrategias para ello. También involucrar a otros actores claves de la educación parvularia desde un enfoque multidisciplinario que permita aumentar los conocimientos en esta área, aportando ideas novedosas desde la visión de todos, tanto en el diseño curricular como en la formación directa de párvulos. En enseñanza se habla mucho de trabajar con la comunidad educativa, en donde debemos considerar a todos, no solo al docente y al niño que están en aula, sino también a su familia y al entorno que lo rodea, la comunidad en sí. Entonces también es importante ver formas para involucrarlos también en esta instancia. Esta investigación nuestra realizada retrata solo una parte de la realidad y el contexto de confinamiento, ya que aún está en proceso. Por lo tanto, una recomendación sería a futuro, no sé, unos 5 o 10 años más, ver las consecuencias que nos dejó este confinamiento en los niños, cómo les afectó. Porque como decíamos anteriormente, hay muchos niños que están entre solo plantillas, muchas pantallas, televisión, y han perdido esto de moverse corporalmente, de correr libremente, como hablaba Amy Pickler, del movimiento libre de los niños. Totalmente de acuerdo con lo que plantea Alejandra. Así que felicitaciones. Aquí tenemos el contacto de Loreto y de la profesora Miriam Iturriaga, que guió esta tesis. Quería felicitarles por el trabajo. Tenemos muchos comentarios en el chat de felicitaciones para todos los trabajos que han sido expuestos. Comparto la visión sobre lo que significa estudiar a futuro el impacto de todo esto que estamos viviendo, sobre todo en las generaciones más jóvenes, que se han visto condicionadas en su desarrollo socioafectivo, emocional, y físico también, psicosocial en todo sentido, y también un poco recomendar que las investigaciones futuras vayan añadiendo cada vez más dichos componentes para hacer, digamos, una mixtura global que pueda mirar de una perspectiva más holística los efectos de una crisis que ha sido tremendamente devastadora en muchos ámbitos. Así que gracias, Alejandra. Gracias, Sebastián, gracias, Loreto, por este último tándem. Ha sido muy, muy interesante, muy interesante. Bueno, hemos hecho dentro del tiempo casi on time los 3 tándem. Quería dejar abierta la oportunidad para que el público presente, las 50 personas que nos acompañan a esta hora todavía, puedan realizar alguna pregunta, puede ser a viva voz, o pueden también hacerla a través del chat. También dejar la oportunidad para que los expositores puedan preguntarle a otros expositores, ciertamente. Y antes darles el mensaje de que este semillero de investigadores, en el fondo, el sentido que tiene es decirles que, dado el trabajo, la complejidad, el compromiso que han demostrado en la realización de sus tesis, la atingencia de sus temas, la universidad los quiere impulsar en el fondo por el camino de la investigación, a decirles que pueden seguir haciendo investigación, que pueden continuar formándose y que pueden hacer contribuciones desde el punto de vista académico que sean valiosas y duraderas en el tiempo. Así que ese es un mensaje que les queremos dar desde toda nuestra universidad a nuestros tesistas. Dejo abierta la posibilidad de preguntas, si alguien quiere levantar la mano. Veo que Mariluz Cano acaba de desmutear su micrófono, así que le voy a dar la palabra de inmediato. Gracias, David. Te quiero felicitar por esta iniciativa. Realmente ha sido tremendamente interesante todos los temas planteados. Y quiero comentarles al grupo de personas que hoy día está que la investigación del grupo de educación parvularia, el programa de continuidad de estudios, donde nuestros estudiantes estaban en Temuco, que eso es muy importante, o sea, no están aquí en Santiago, ya están muy lejos, ¿no? Con una realidad distinta. Esta investigación fue enviada a la revista Montessori, a Italia, y en estos momentos está, digamos, siendo revisada por los profesores Miguel Zabalza y Quinto Borgi para su publicación. Y eso como carrera me pone muy orgullosa. Excelentes noticias. Eso es lo que le estábamos diciendo a los otros tesistas, que si tienen, que vean la posibilidad de poder publicar estos resultados cuando son tan únicos, ¿no? Que tienen
reúne condiciones particulares que les transforman, digamos, en tener especial interés. Cindy Davis tiene la mano levantada. Hola, buenos días a todos. Perdón por el ruido de fondo, pero está mi hijo en clases también virtuales. No eres la única, ¿verdad? Mira, me pareció muy interesante todas las presentaciones, de verdad, gratamente sorprendida con toda la investigación de calidad que están llevando en esta área de educación y en todos los aspectos sociales también. Yo quería hacerle una pregunta a Constanza Jaña, es al grupo de Constanza. Ellos hablaron sobre toda la importancia de que los profesionales también tengan un mejor acercamiento hacia las personas de la diversidad sexual. ¿Cómo podríamos o cómo creen ustedes que podríamos, además de capacitación, a los futuros profesionales y a los profesionales que están actualmente, porque los futuros profesionales en el área de la salud, pues ya están como formándose con esta visión de esta amplitud de mente, pero también hay muchos profesionales que actualmente no se desarrollaron mucho en esa área, no desarrollaron esa habilidad blanda, por decirlo así. ¿Y cómo podemos entonces aumentar o potenciar este tipo de... Perdón, estás peleando con la perrita. Bien, bien. Creo que se alcanzó a entender la pregunta. No sé si quieres cerrar, Cindy. Constanza. No, está bien. Yo creo que quedó claro cómo es la pregunta. Yo creo que el mejor enfoque que tienen que aplicar los diferentes profesionales de la salud es siempre atender con la mirada del respeto y sin dejarse llevar por las estigmatizaciones. Normalmente a veces nosotros mismos olvidamos que son personas que tienen sentimientos y a veces hacemos comentarios inapropiados, que nosotros quizás como lo vemos de una vereda normalizada y no es así. Por lo tanto, es muy importante que el personal de salud siempre esté en la vereda del respeto, de quizás no implementar el lenguaje inclusivo, no es necesario implementar la E, pero sí acogerlos, crear un ambiente en la atención de seguridad, de que ellos tengan la confianza de decirte, ¿sabes qué? No sé si me gustan los chicos o las chicas. No sé si mi género me siento representado. Esa es la llegada y ese yo creo que es la mejor herramienta que podemos tener en salud. Muchas gracias, Constanza. Muchas gracias. Gracias por la pregunta también. No sé si hay alguna otra pregunta o intervención que se quiera realizar. Pueden levantar la mano virtual o abrir directamente el micrófono, como ustedes prefieran. Bueno, si no hay más preguntas, o mientras piensan la pregunta, aprovecho de dejarles extendida la invitación para el día de mañana a las 11:30 horas también, a la misma hora, en el mismo canal incluso, porque es el mismo enlace de Zoom, donde vamos a mostrar, digamos, la segunda jornada de este semillero de investigadores, donde vamos a presentar tesis de las carreras de nutrición y dietética, kinesiología, psicología, ingeniería informática y derecho. Todas tesis del programa de cambio global, que si recibieron la invitación podrán revisar los detalles de cada una de esas tesis y de quienes las realizaron. Así que extenderles nuevamente la invitación para mañana a las 11:30 a través del mismo evento de Zoom. No sé si hay alguna otra pregunta o intervención. Hola, soy Elba, alumna Hola, de Elba. enfermería. Quisiera preguntarle a la compañera, que me disculpe, pero no me fijé bien en su nombre, pero era de párvulos, si no me equivoco, que hablaba sobre el movimiento corporal. Sí. Entonces quería saber qué tan provechoso sería utilizar ese tipo de investigación con los adultos mayores, como para saber si en esos pacientes presentan, por ejemplo, dolor. Perfecto. ¿Alejandra o Loreto? ¿Quién quiere responder? Yo creo que es súper beneficioso también para el adulto mayor, porque el cuerpo, dicen, tiene memoria.
y ese cuerpo recuerda aún los movimientos que hizo anteriormente, así como vemos de repente que le colocamos una música, me estoy yendo para allá, pero no, el movimiento es lo mismo. Si al adulto mayor yo lo invito a mover su cuerpo y lo estimulo, al igual que el niño, porque el niño necesita el modelaje, él no, si bien lo va a desarrollar en una época, pero si lo hacemos a tiempo, lo desarrolla con mayor anterioridad, la estimulación es más oportuna y desarrolla mayores habilidades. Con el adulto pasa lo mismo, porque ese adulto, y sobre todo nuestros adultos mayores, mucha que se movían, no es como los adultos de hoy en día. Entonces, si yo le modelo actividades de movimiento, le va a traer muchos beneficios, porque tal vez si lo hago levantar una mano y se va, le trae recuerdos, y uno lo ha experimentado con sus abuelitos, entonces el cuerpo tiene memoria. Y el movimiento lo hacemos a través del cuerpo, entonces ese movimiento le va a traer sensaciones, experiencias, emociones, hasta en lo cognitivo le va a ayudar a desarrollar ciertas cosas. Por eso se invita mucho a que los abuelitos bailen, sobre todo estos programas para adultos mayores siempre están relacionados con el baile, porque trae muchos beneficios, sobre todo lo que más necesitan. Nuestros abuelitos tal vez no necesitan aprendizaje y cosas, pero necesitan mucho de su emocionalidad, y el movimiento trae un gran aporte para ello. Así es. Bueno, lo mismo que señalaba Alejandra Rosa respecto de su tesis del cubo Rubik. No sé si Alejandra nos está escuchando todavía, pero hacía esta extrapolación, digamos, de lo que pasaba, los beneficios del cubo Rubik, tanto para los niños y cómo después los niños podían ser un vehículo para llevar esos beneficios a los adultos mayores. Entonces, eso claramente es una línea de trabajo que merece la pena profundizar. Bien. Gracias por la respuesta, y quería solamente agregar que es interesante poder observar que de diferentes estudios, o me refiero a diferentes trabajos, como por ejemplo que son, no sé, la parvularia, enfermería, cómo se podría abordar de mucho mejor manera al paciente de una manera integral, viéndolo yo desde mi punto de vista de enfermería. Gracias y felicitaciones, me parece excelente todo lo que han expuesto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Yo quisiera agregar que además el movimiento general, por favor, educación parvularia. Educación parvularia. Eso yo lo voy a defender siempre, así que recuerda, somos educadores. Me disculpe, tengo una educadora, una hija educadora, así que muy orgullosa de ese trabajo que realiza. Te lo agradezco, gracias. Bien, bien, estupendo, yo estupendo. Quería agregar que sí es necesario el movimiento, y se ha visto que sí ha habido como faltas de beneficio. Nosotros acá en Temuco, como ya estamos sin cuarentena, yo que trabajo aquí ya en mi rol, y estoy agradecida de eso, y estamos con niños, si bien no están viniendo todos los niños, pero la necesidad que se ve de cómo le faltó el movimiento es asombrosa. O sea, ahora nosotros teníamos por jornada, por esto del aforo, con menos niños, pero se ha visto mucho esa necesidad. Entonces acá nosotros especialmente hemos implantado sobre todo estrategias para trabajar lo vestibular y lo propioceptivo, que como son los 2 sentidos olvidados en los 5 sentidos, son 7 y siempre trabajamos los 5 y nos faltan los otros 2. Entonces es maravilloso y se ha visto, o sea, yo ya estoy viendo que sí ha habido consecuencias en nuestros niños la falta de movimiento. Visibles, son visibles. Así es, yo creo que todos la hemos sentido, sobre todo los que tenemos más añitos, ya no, de ahí para adelante la sentimos, la sentimos. Oye, muchísimas gracias, quiero agradecerle a todos y todas los expositores que han estado el día de hoy. Creo que ha sido una jornada tremendamente aportativa. En honor al tiempo, creo que ya corresponde que nos empecemos a despedir. Tenemos ya las últimas felicitaciones que están aquí en nuestro chat, van a quedar todas recogidas. Vamos a enviar este video a la Dirección de Comunicaciones para que quede registrado en los canales oficiales de la universidad, así que seguramente lo van a poder revisar posteriormente si lo desean o lo desean compartir con aquellos que no hayan podido asistir sincrónicamente. Así que muchísimas gracias, los esperamos mañana a quienes todavía puedan sumarse a esta jornada de Semillero Investigadores tan importante de nuestra universidad. Así que por mi parte me voy tremendamente satisfecho, muchísimas gracias y será entonces hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.